La gluconeogénesis es un proceso en el cual se sintetiza nueva glucosa. Esta glucosa se obtiene a partir de moléculas que no son carbohidratos. Moléculas que no son carbohidratos. Ejemplo, piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos y algunos intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Ya? Y algunos intermediarios de Krebs. La gluconeogénesis es un proceso que tiene como función mantener la glicemia normal. Es un proceso que se activa cuando la glicemia está baja. ¿Ya? En periodos de hipoglicemia, mi organismo necesita mantener los niveles de glucosa dentro del rango normal. Una de las alternativas es que se active la gluconeogénesis, que es la síntesis de nueva glucosa. Recordemos que hay tejidos muy sensibles, como el cerebro, los riñones, la córnea, los testículos, ¿ya? Glóbulos rojos, músculo en ejercicio, que siempre necesitan un aporte continuo de glucosa. Yo no puedo dejar de enviarle glucosa, ¿ya? Entonces, en condiciones de hipoglicemia, tejidos sensibles como estos siempre necesitan un aporte de glucosa. Ahora, la primera opción es la glucosa plasmática, pero en algún punto la glucosa en sangre ya disminuye, se agota. Cuando no hay ingesta, la concentración de glucosa en sangre disminuye demasiado. ¿Qué es lo que hace mi organismo? La primera opción es degradar una molécula llamada glucógeno hepático. El glucógeno hepático se transforma en glucosa libre y esa glucosa pasa a la sangre, ¿de acuerdo? Es la primera opción que tenemos, el glucógeno hepático. Pero el glucógeno tiene límites. ¿Ya? El glucógeno tiene límites. El glucógeno no es una gran cantidad, por ende se agota. Si yo no ingiero carbohidratos durante un periodo ya de largo, no tengo manera de almacenar glucógeno. Entonces, el glucógeno tiene un límite, ¿ya? En el cual se agota. ¿Qué sucede ahora? Si necesito glucosa y el glucógeno agotó, comienza a la par a haber un proceso llamado gluconeogénesis. Entonces, si mi glicemia está baja y no hay ingesta de alimentos, utilizo el glucógeno hepático y lo convierto en glucosa. Si el glucógeno hepático se agota, no me queda opción más que hacer gluconeogénesis. Tomar diferentes moléculas como el lactato, el piruvato, algunos aminoácidos, el glicerol, ¿ya? El glicerol y otras moléculas y esas convertirlas en azúcares, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis? Es un proceso, ¿ya? Es un proceso en el cual puedo obtener glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. La gluconeogénesis ocurre, en este caso, aproximadamente el 90% en el hígado. La gluconeogénesis es netamente un proceso hepático, ocurre en el hígado un 90%, y en condiciones de estrés un 10% en los riñones. ¿Ya? Cuando el hígado se ve superado, el riñón puede hacer gluconeogénesis, ¿ya? Pero durante el día, en una persona sana o en el día a día, la gluconeogénesis es netamente hepática. La gluconeogénesis comienza con piruvato. La gluconeogénesis comienza con piruvato y este piruvato se termina convirtiendo en glucosa. Ahora, no es el inverso de la glicólisis. La gluconeogénesis no es el inverso de la glicólisis. Sí comparten reacciones. La glicólisis y la gluconeogénesis ya comparten 7 reacciones, que son las reversibles. Entonces, la gluconeogénesis comienza en piruvato y termina en glucosa. Al contrario que la glicólisis, que comienza en glucosa y termina en piruvato. Pero no son inversas. La gluconeogénesis no es el inverso de la glicólisis o la glicólisis no es el inverso de la gluconeogénesis. No son las mismas 10 reacciones. Recuerden que la glicólisis tiene 10 pasos. No son los mismos 10 pasos. ¿De acuerdo? Lo que tengo son
en total 11 reacciones. La gluconeogénesis contempla 11 reacciones. Entonces, glicólisis tiene 7 reacciones reversibles. Recuerden que la glicólisis en total son 10 reacciones. En total tengo 10 reacciones. De esas 7 son reversibles y 3 irreversibles. En la gluconeogénesis yo debo evitar las 3 reacciones irreversibles. No las puedo ocupar porque son irreversibles. Para evitar ocuparlas, utilizo un sistema llamado bypass o rodeo, que son en total 4 reacciones nuevas que son de gluconeogénesis. Entonces, para evitar las 3 enzimas irreversibles, utilizo 4 reacciones que son específicas de gluconeogénesis. Entonces, glicólisis y gluconeogénesis son diferentes. La glicólisis son 10 reacciones, la gluconeo son 11. La glicólisis y la gluconeo comparten 7 reacciones que son las reversibles. Las 3 irreversibles no se comparten, sino que me las tengo que saltar. Cuando uno se salta la reacción, se habla de un proceso llamado rodeo o bypass, que es lo mismo. Entonces, recordemos, la glicólisis tiene en total 10 reacciones. Entonces, recordemos, glicólisis, 10 reacciones. De las 10 reacciones, las irreversibles son la 1, la 3 y la 10. ¿Van haciendo memoria? La 1, donde está la hexoquinasa. La 3, donde estaba la PFK1. Y al final la 10, donde estaba la piruvato quinasa. Entonces, las 3 enzimas irreversibles son reacción 1, hexoquinasa, 3, PFK1, 10, piruvato quinasa. Esas enzimas en gluconeogénesis no se pueden ocupar. ¿Bien? La gluconeogénesis, comenzando de piruvato, en total son 11 reacciones. En la gluconeogénesis tengo un total de 11 reacciones. Si las numero del 1 ¿ya? Si las numero del 1 al 10, las primeras 2, que es de piruvato a oxalocetato y después de oxalocetato a fosfonolpiruvato, las primeras dos representan al rodeo o bypass, ya como que no llamarlo. ¿Ya? Normalmente aquí le colocamos bypass, al bypass o rodeo 1. Después la reacción 9, acá abajito, la reacción 9 de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato es lo que llamamos el bypass 2. Y al final la 11, que sería glucosa 6-fosfato a glucosa, es el bypass 3. Entonces, los bypass son las reacciones que me permiten saltarme a las enzimas irreversibles. El primer bypass, que convierte el piruvato en oxalocetato y después el oxalocetato en fosfonolpiruvato, me permite evitar la piruvato quinasa. El segundo bypass, de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, me permite evitar la PFK1. Y el tercer bypass, de glucosa 6-fosfato a glucosa, me permite evitar la hexoquinasa. El resto de las reacciones son reversibles y es la misma enzima de glicólisis. Es la misma enzima de glicólisis. Ya. La reacción general. Comienzo con 2 moléculas de piruvato. Necesito 4 ATPs, 2 GTPs, 2 NADH y 4 aguas. Y a partir de esto obtengo una glucosa, 4 ADP, 2 GDP, 6 PI y 2 NAD. Recuerden que es una síntesis. Es una síntesis que gasta mucha energía. Gasta 4 ATP, gasta 2 GTP y 2 NADH. Es un proceso de alto costo. 4 ATPs
2 GTPs, 2 NADH en total, ¿ya? Para solo producir una molécula de glucosa. Tiene un alto costo energético, ¿ya? Si es una vía de síntesis, recuerden que es una vía anabólica, ¿ya? El costo implica que es una vía anabólica, ¿ya? Vamos a revisar solamente las reacciones de los bypass. Solamente vamos a revisar las reacciones de bypass. Entonces, vamos a comenzar con el primer bypass. El primer bypass, como les dije, es para evitar la piruvato quinasa. El primer bypass es para evitar el uso de la piruvato quinasa de glicólisis. No quiero utilizar la piruvato quinasa de glicólisis. ¿Cómo lo hago? En 2 pasos. Primero, el piruvato se convierte en oxaloacetato, enzima piruvato carboxilasa, que es mitocondrial, de piruvato a oxaloacetato por la piruvato carboxilasa, que es mitocondrial, y de allí el oxaloacetato a fosfonolpiruvato por una enzima llamada PEP carboxiquinasa. Fosfo, enol, piruvato, carboxiquinasa. Esta enzima puede estar en 2 lugares. Puede ser mitocondrial como citosólica. Entonces, ¿qué sucede acá? Que con estas dos reacciones, el piruvato se convierte en fosfoenolpiruvato y evito usar la piruvato quinasa que dijimos que era irreversible. Entonces, el piruvato en 2 pasos se convierte en fosfoenolpiruvato. Primero utiliza la piruvato carboxilasa mitocondrial y la PEP carboxiquinasa, que puede ser o mitocondrial o citosólica. Entonces, una vez que realicé el primer paso, de allí vienen solamente reacciones reversibles. De ahí el resto de reacciones, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, son reversibles. Hasta que debo llegar al segundo bypass. El segundo bypass requiere convertir la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. No puedo ocupar la PFK1. La PFK1 de glicólisis no la puedo utilizar porque es irreversible. Allí ocupo una enzima llamada fructosa 1,6-bifosfatasa. Utilizo la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, que es citosólica. Esta enzima que está acá es citosólica. Entonces, la fructosa 1,6-bifosfato, para convertirla en fructosa 6-fosfato, utilizo la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Ya? Ese es el segundo bypass. De allí, la fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, sería la reacción 10, y me voy a la reacción 11, que es la última. La última reacción 11, es el tercer bypass. Allí debo convertir la glucosa 6-fosfato, ahí voy a convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa. La exoquinasa de glicólisis no la puedo ocupar, porque dijimos que era irreversible. La reemplazo por una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. La voy a reemplazar por la glucosa 6-fosfatasa, que es muy especial porque es una enzima de retículo endoplasmático. Es la única del proceso que es una enzima reticular. Entonces, la glucosa 6-fosfato, por efecto de la glucosa 6-fosfatasa, se convierte en glucosa. ¿Ya? Esta enzima solo se encuentra en el hígado y en el riñón. Primero, es una enzima de retículo endoplasmático. Segundo, solo la encontramos en hígado y en riñón. Por ende, es muy especial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sucede el proceso? ¿Ya? La glucosa 6-fosfato se encuentra en el citosol y tiene un transportador específico llamado glucosa 6-fosfato transportador T1. Tiene un transportador G6P-T1, si lo quieren pensar. Entonces, la glucosa 6-fosfato entra al retículo endoplasmático. En la membrana del retículo está adosada la glucosa 6-fosfatasa. En la membrana tengo la glucosa 6-fosfatasa. La enzima toma la glucosa 6-fosfato y la desfosforila y la convierte en glucosa. En esa membrana también tengo transportadores de glucosa llamados T2.
tengo un transportador de retículo que es para glucosa llamado T2 y la glucosa sale del citosol, sale al citoplasma. Digo, del lumen del retículo, lo dije mal, del lumen del retículo sale al citoplasma. Y ahora la glucosa libre está en el citoplasma. Y después, esta para llegar a la sangre, debe salir por un GLUT2. Ya, pensemos que estamos en el hígado o estamos en el riñón y en la membrana del hepatocito o en la membrana de las células renales hay un GLUT2. El GLUT2 permite que la glucosa salga a la sangre. ¿Ya? Para que lo recuerden. Entonces, el GLUT2 permite la exportación. El GLUT2 permite la exportación de la glucosa que está formándose o en el hígado o en el riñón hacia la sangre para que la glicemia suba. Recuerden que lo que queremos lograr es que la concentración de glucosa en sangre aumente. ¿Listo? Y hasta aquí la gluconeogénesis. Ese es el resumen de la gluconeogénesis. ¿Bien? Precursores gluconeogénicos. Precursores gluconeogénicos. Primera molécula, lactato. El lactato, recuerden que proviene de la fermentación láctica. Entonces, recordemos, acá abajo, que el ejercicio intenso, por ejemplo, provoca un proceso llamado fermentación láctica. La fermentación láctica tiene como producto lactato. El lactato se puede convertir en piruvato por efecto de la LDH. Recuerden que la LDH es una enzima reversible. Puede convertir el piruvato en lactato y al mismo tiempo el lactato en piruvato. Entonces, la LDH convierte el lactato en piruvato. Y el piruvato después se convierte en este caso, el piruvato se convierte en glucosa. ¿Ya? No se compliquen más allá porque son las mismas reacciones. ¿Ya? El lactato se convierte en glucosa. Entonces, lactato a piruvato por efecto de la LDH y de ahí piruvato a glucosa. Otro precursor son algunos aminoácidos llamados gluconeogénicos o glucogénicos. Hay aminoácidos glucogénicos. Todos son glucogénicos. Todos los aminoácidos son glucogénicos, excepto la leucina, excepto la lisina. De todos los aminoácidos, de los 20, 18 son glucogénicos. La leucina y la lisina no lo son. Son los únicos que se descartan. ¿Bien? Para que se lo aprendan así. El glicerol también es un precursor gluconeogénico. El glicerol también es un precursor gluconeogénico. El glicerol ya proviene de los triglicéridos. ¿Ya? Los triglicéridos ¿ya? Son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Los triglicéridos son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Los triglicéridos se degradan y se convierten en ácidos grasos y después los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA, proceso que se llama beta-oxidación que se ve más adelante. Cuando los triglicéridos se degradan, se convierten en ácidos grasos más glicerol. Ese glicerol, por una serie de reacciones, se convierte en una molécula llamada dihidroxicetona-fosfato. Entonces, los triglicéridos, por una enzima llamada lipasa, se rompen en ácido graso y en glicerol. El glicerol, por una serie de reacciones, se convierte en una molécula llamada dihidroxiacetona-fosfato. Y esta molécula es un precursor gluconeogénico. La dihidroxicetona-fosfato después se convierte en glucosa. Entonces, el glicerol es gluconeogénico. De esta manera. En cambio, los ácidos grasos se convierten
los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA. Un ácido graso se convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Y los acetil-CoA que contienen dos carbonos, en Krebs sus dos carbonos se eliminan como CO2. Por eso que se dice que los ácidos grasos no son fuente de carbonos para la síntesis neta de glucosa. Significa que los ácidos grasos no son precursores gluconeogénicos. El ácido graso no aporta carbonos a la molécula de glucosa. Los ácidos grasos no aportan carbonos a la molécula de glucosa. Esto sucede en animales y en microorganismos. En animales y algunos microorganismos. ¿Ya? Ojo, que sí aportan carbonos en plantas y algunas bacterias. Son el excepto. ¿Ya? Entonces, no aportan carbonos, en nuestro caso, en células animales, en algunos microorganismos, pero si vamos a plantas y vamos a algunas bacterias, sí aportan carbonos. Esos son el excepto. ¿Ya? Y ahí aparece, por ejemplo, en el caso de las plantas, si lo vieron en biología celular alguna vez, en planta hablamos del ciclo de Calvin, hablamos del ciclo de las C3, el ciclo de las C4, ¿ya? Pero no nos importa. Nos importa célula animal. Entonces, en la célula animal, en principio, el ácido graso no aporta carbonos a la glucosa. El ácido graso, en principio, no es precursor gluconeogénico. ¿Bien? Bueno. Dentro de los precursores, el piruvato tiene dos destinos. Dentro de los precursores, el piruvato siempre tiene dos destinos. El piruvato está en lo que se llama una encrucijada. El piruvato se puede convertir en acetil-CoA, ingresar al ciclo de Krebs y obtener energía. Si el piruvato se convierte en energía, es un proceso catabólico. Pero el piruvato también se puede convertir en oxaloacetato y finalmente el piruvato se puede convertir en glucosa. Y ahí podría tener un proceso anabólico. Entonces, el piruvato tiene una encrucijada. El piruvato puede ser una molécula catabólica, como el piruvato puede ser una molécula anabólica. ¿Ya? Destinos del piruvato. Cuando el piruvato lo veo desde el punto de vista catabólico, el piruvato, por efecto de la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA se convierte en ácido cítrico, ¿de acuerdo? En el ciclo de Krebs, dije ácido cítrico, el piruvato, por efecto de la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA primero, y el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y se convierte en NADH, FADH2, GTP y se convierte en energía. Eso es catabólico. Si no, el piruvato se puede convertir en oxaloacetato, el oxaloacetato es un precursor gluconeogénico y finalmente puedo decir que el piruvato se convierte en glucosa. Entonces tengo dos destinos, catabólico o anabólico. ¿Cómo el piruvato elige uno? ¿Cómo el piruvato se va a un destino o al otro? El piruvato va a optar por una vía catabólica o por la vía anabólica dependiendo principalmente de los niveles de acetil-CoA. El destino del piruvato está definido por la cantidad o la concentración de acetil-CoA. Los destinos del piruvato dependen de la cantidad o de la concentración de acetil-CoA disponible. Sencillo, si los niveles de acetil-CoA son muy altos, cuando el acetil-CoA está en alta concentración, la piruvato deshidrogenasa se inhibe. Si los niveles de acetil-CoA son altos, recordemos que el acetil-CoA es un regulador alostérico de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, acetil-CoA aumenta o acetil-CoA en alta concentración, piruvato deshidrogenasa se inhibe. Tiene una regulación de tanto alostérica como por producto por acetil-CoA. Entonces, recordemos, acetil-CoA inhibidor alostérico y también es inhibidor por producto de la piruvato deshidrogenasa. Cuando eso sucede, el piruvato no sigue convirtiéndose en acetil-CoA. Y de hecho, el acetil-CoA activa a la piruvato carboxilasa. Al mismo tiempo, el acetil-CoA activa a la piruvato carboxilasa, que convierte el piruvato en oxaloacetato. Entonces,
Los destinos del piruvato dependen de la concentración de acetil-CoA. Los destinos del piruvato dependen de la concentración del acetilcoenzimo A. Si la concentración es alta, la piruvato deshidrogenasa se inhibe y no hay catabolismo. Y al mismo tiempo, la piruvato carboxilasa se activa y lo permite que se convierta en oxalocetato. Y ahí hay anabolismo. Entonces, cuando la concentración de acetil-CoA es alto, la piruvato deshidrogenasa se inhibe y la piruvato carboxilasa se activa. Y eso permite que el piruvato elija o siga, como quieran verlo, elija o siga el destino catabólico, que es convertirse finalmente a glucosa. ¿Bien? Esos son los destinos del piruvato y la encrucijada que tiene. Vamos a recordar el ciclo de Cori. ¿Ya? Vamos a recordar el ciclo de Cori, en donde tengo un músculo en ejercicio. Hay un músculo en ejercicio que, debido a que está en una condición anaeróbica, ¿ya?, convierte la glucosa en piruvato, glicólisis anaeróbica, y después el piruvato en lactato. Ese músculo en ejercicio libera lactato. Ese lactato es soluble, viaja por la sangre y llega al hígado. En el hígado, el lactato primero se convierte a piruvato, y ahora nos acordamos de la enzima, que acá se llama la PDH, la piruvato deshidrogenasa, y de ahí el piruvato, después de 11 reacciones, que es la gluconeogénesis, se convierte en glucosa. Ahora vamos a recordar y vamos a aprender el ciclo de Cori, incluyendo la gluconeogénesis. Entonces, el lactato en el hígado, por efecto de la PDH, se convierte a piruvato, y el piruvato se convierte a glucosa. ¿De acuerdo? Y esa glucosa puede ser nuevamente enviada al músculo, para que siga siendo utilizada. ¿Bien? Otro proceso que también relaciona un músculo con el hígado es el ciclo glucosa-alanina. Tengo otro paso que es el ciclo glucosa-alanina. ¿Qué sucede en este proceso? Se suministra glucosa de forma continua a los tejidos que dependen de ella como fuente de energía. La alanina que se forma en este proceso es un transportador de amoníaco y del esqueleto carbonatado del piruvato, desde el músculo hacia el hígado. La idea es que el piruvato se convierta en glucosa y esa glucosa vuelva a músculo. En este proceso se libera amoníaco que es excretado y el piruvato se utiliza para producir glucosa. Entonces, ¿cómo funciona? La proteína muscular se degrada. La proteína muscular se degrada y se convierte en aminoácidos. Esos aminoácidos pueden liberar NH4, que es amoníaco. Ese amoníaco es tóxico. El amoníaco liberado es tóxico. ¿Ya? Es una molécula tóxica. Ese amoníaco se une con un piruvato. El amoníaco se une con un piruvato y forma alanina. La alanina es un aminoácido. La alanina es el transportador, la alanina es el transportador de amonio o amoníaco, dijimos que era NH4, y del esqueleto carbonatado del piruvato. Dentro de la alanina tengo amoníaco más piruvato, toda la molécula. La alanina es soluble, viaja por la sangre y llega al hígado. La alanina llega al hígado. Y esa alanina se reconvierte a piruvato y libera el amoníaco. En el hígado, la alanina vuelve a ser piruvato y libera el amoníaco. Ese amoníaco se excreta, se elimina del cuerpo como una molécula llamada urea. El amoníaco sale del cuerpo transformado en urea, ¿ya? Porque recordemos que dijimos al principio que era tóxico. Y ese piruvato, como ya está en el hígado, realiza gluconeogénesis. Una vez que el piruvato llegó al hígado, lo ocupo para gluconeogénesis. Y eso se llama ciclo glucosa-alanina. Regulación de la gluconeogénesis. Regulación de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis tiene dos puntos de regulación solamente. Piruvato carboxilasa, que sería la reacción, la piruvato carboxilasa, que sería acá abajo la reacción 1 de la fase oxidativa, ¿ya?
Y más arriba, la fructosa 1,6 bifosfatasa, que nosotros dijimos que era el paso aprox, el 9. Entonces, tengo regulada la reacción 1, que es la piruvato carboxilasa, y casi al final, la 9, que es la fructosa 1,6 bifosfatasa. Son las dos enzimas reguladas. Enzima regulada, piruvato carboxilasa. Enzima regulada, fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿De acuerdo? Esas son las dos enzimas reguladas. Ya hablamos de la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa está regulada y se activa por acetil-CoA. La piruvato carboxilasa ya la nombramos y se activa por acetil-CoA. Lo vimos hace unas diapos atrás, que era los destinos del piruvato. Ahí estaba la piruvato carboxilasa. Entonces, piruvato carboxilasa regulada de manera positiva por acetil-CoA. El acetil-CoA la activa. La otra enzima regulada es la fructosa 1,6 bifosfatasa. Fructosa 1,6 bifosfatasa. Esta enzima tiene dos reguladores. Esta enzima está regulada por AMP, que la inhibe, y una molécula llamada fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, la enzima tiene dos reguladores, fructosa 2,6 bifosfato y AMP. Ambos son inhibidores. Entonces, vamos a ver la regulación en específico de la fructosa 1,6 bifosfatasa. Esta la nombramos como FBPasa 1. ¿Ya? Entonces, la enzima regulada, fructosa 1,6 bifosfatasa. Esta enzima es la FBPasa 1. La enzima acá es la FBPasa 1. Entonces, tenemos características. Enzima alostérica, solo está presente en hígado y en riñón, ¿ya? Se inhibe por dos moléculas. Se inhibe por AMP, se inhibe por AMP y se inhibe por una molécula llamada fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, tiene dos inhibidores alostéricos, AMP y fructosa 2,6 bifosfato. Esos dos son reguladores alostéricos que inhiben. La regulación de la fructosa 1,6 bifosfatasa se hace en paralelo con la fosfofructoquinasa, la PFK1. Tengo una regulación en paralelo de la FBPasa1, gluconeogénesis, versus la PFK1, glicólisis. Regulación en paralelo. Entonces, la molécula llamada fructosa 2,6 bifosfato, que acá en las imágenes es el F26BP, la F26BP es técnicamente la fructosa 2,6 bifosfato. Esta molécula es un modulador alostérico para PFK1 y para fosfatasa 1. Ojo, la misma molécula regula PFK1, que es para glicólisis. Recuerden que la PFK1 es glicólisis, y regula la FBPasa1, que es gluconeogénesis. Entonces tengo regulación de PFK1 para glicólisis, regulación para FBPasa1, que sería gluconeo. La F26BP, fructosa 2,6 bifosfato, activa la PFK1, pero al mismo tiempo inhibe la fosfatasa 1. Entonces, lo primero que vamos a aprender es que esta molécula, cuando se sintetiza la fructosa 2,6 bifosfato, se une con ambas enzimas. La misma molécula une ambas enzimas. Se une a la PFK1, pero la activa. También se une a la FBPasa1 y la inhibe. Entonces, en este punto, la fructosa 2,6 bifosfato, si se une a la PFK1, la activa. Si activa la PFK1, activa la glicólisis. También se une con la fosfatasa 1, se une con la FBPasa1, pero al unirse la inhibe. Y si la inhibe, se inhibe la gluconeogénesis. Entonces, ojo con esto. Si se une con la PFK1, la activa. Y si la activa, hay glicólisis. Pero si se une con la FBPasa1,
va a provocar que la gluconeogénesis se inhiba. Entonces, la misma molécula es regulador de glicólisis y gluconeo. Cuando la molécula F2,6BP está presente, hay glicólisis, pero no hay gluconeo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se regulan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato? Ya dijimos que esta molécula se une con ambas enzimas, pero a la PFK1 la activa y a la FBPasa1 la inhibe. La fructosa 2,6-bifosfato, la F26BP, proviene de la fructosa 6-fosfato. Entonces, hay una enzima llamada PFK2 y una enzima llamada FBPasa2. La PFK2 la forma. La PFK2 sintetiza fructosa 2,6-bifosfato. Y la FBPasa2 la degrada. Entonces tengo la PFK2 que la forma y la fosfatasa 2 que la degrada, no la elimina. Cada una de estas enzimas, PFK2 que la forma y fosfatasa 2 que la degrada, dependen de hormonas. Las dos enzimas dependen de hormonas. Entonces, vamos a ver primero cómo se forma. Entonces, cuando aumenta la concentración de glucosa, se libera insulina. Entonces, si yo ingiero alimentos, la concentración de glucosa en sangre aumenta. La insulina en sangre aumenta. Y la insulina es un activador de la PFK2. Digo, la insulina es un activador de la PFK2. Fíjense, la insulina activa la PFK2. Si la PFK2 está activada, se forma esta molécula. Y cuando esta molécula se forma, la PFK1 se activa y hay glicólisis. Pero no hay gluconeo. ¿Ya? De nuevo, vamos a partir acá. Lo voy a escribir con azul. Entonces, partimos que hay ingesta de alimentos. Entonces, primero hay ingesta de alimentos. ¿Ya? Voy a partir acá. Voy a partir al lado izquierdo. Piensen que hay ingesta de alimentos. Ingesta. Si hay ingesta, la concentración de glucosa aumenta. Cuando la glicemia aumenta, aparece la insulina. Si la glucosa aumenta, aumenta la insulina. La insulina activa la PFK2. La insulina activa la PFK2. La PFK2 por efecto de la insulina se activa. Y como se activa la PFK2, se forma fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, la insulina aumenta la glicemia, se libera insulina, la insulina activa la PFK2 forma, la PFK2 produce fructosa 2,6-bifosfato, que es el sustrato, produce F26BP, y el F26BP activa la PFK1. Y si la PFK1 se activa la glicólisis. Si la PFK1 se activa la glicólisis. Por ende, dijimos que la insulina activa glicólisis. Si obvio todos estos pasos, yo puedo decir que la insulina activa la glicólisis. ¿Bien ahí? ¿Bien ahí? Si me salto todo, digo que insulina activa glicólisis. Ese sería el orden. ¿Ahí sí? Catalina, Miranda. Solo vimos un lado. Ya. Vamos a ver con rojo el otro lado. Voy a cambiar el color. Muévelo con rojo. Entonces, me voy al otro lado. Digamos que la concentración de glucosa bajó. Hambre. Situación de hambre. ¿Qué pasa en una situación de hambre? La glicemia está baja. Concentración de glucosa baja. Glicemia baja. Concentración de glucosa baja. Cuando la glucosa baja, si la glicemia está baja, se libera glucagón. Entonces, una condición de hambre o ayuno, porque la glicemia disminuya,
la concentración de glucosa disponible disminuye, por ende se libera glucagón. El glucagón activa fosfatasa 2. El glucagón activa FBPasa 2. El glucagón activa FBPasa 2. La FBPasa 2 convierte la fructosa 2,6 en fructosa. Por ende, esta molécula desaparece y se convierte en fructosa 6-fosfato. No hay F2,6BP. Entonces, la FBPasa 2 degrada la fructosa 2,6 bifosfato. Como la molécula desaparece, ya no existe esta molécula, la molécula desaparece, la PFK1 se inhibe y la fosfatasa 1 se activa. Como la molécula ya no existe, la PFK2 se inhibe y ahora la fosfatasa 1 se activa. Si la fosfatasa 1 se activa, en este momento tengo gluconeogénesis, pero no tengo activa la glicólisis. Si me salto todo, significa que el glucagón activa la gluconeogénesis. Si omito todo lo que expliqué, puedo decir que el glucagón activa la gluconeogénesis e inhibe la glicólisis. ¿Bien ahí? Es totalmente al revés. Ya. Así se regula por insulina y así se regula por glucagón. Así de simple. ¿Ya? En ese orden. Entonces, resumiendo, insulina, glucagón y adrenalina en metabolismo de azúcares. El glucagón, recuerden que el glucagón se libera cuando la concentración de glucosa en sangre disminuye. Si la glucosa es baja, se libera glucagón. El glucagón llega al hígado, pero el glucagón no puede llegar al músculo. En el músculo no hay receptores de glucagón. En el hígado, el glucagón activa la degradación de glucógeno, ¿ya? Y en el hígado, el glucagón activa la gluconeogénesis. Entonces, ojo, glucagón en el hígado activa glucogenólisis, que es degradación de glucógeno, activa gluconeogénesis, que es síntesis de glucosa, ¿ya? Pero inhibe la glicólisis específicamente en el hígado. Entonces, glicemia baja, liberación de glucagón. Glucagón solo actúa en el hígado, no actúa en el músculo. Si el hígado recepciona glucagón, se activa. En el hígado se activa la glicogenólisis, que es la degradación de glucógeno, se activa la gluconeogénesis, que es la síntesis de nueva glucosa, pero se inhibe la glicólisis. Ojo, glicólisis solo en el hígado, glicólisis hepática. La adrenalina actúa en ambos. La adrenalina actúa en ambos. Actúa en el hígado y actúa en el músculo. La adrenalina actúa en ambos. Activa músculo y activa hígado. En el músculo, también la adrenalina provoca que aumente la degradación de glucógeno, ¿ya? Y en el músculo activa la glicólisis, pero no hay gluconeogénesis. En el músculo no hay gluconeogénesis porque no tengo las enzimas. Al mismo tiempo, la glucogenólisis, ¿ya? Y la gluconeogénesis se activan al mismo tiempo, son paralelas, son vías paralelas. Ahora, la de glucógeno es más rápida de activar que la gluconeogénesis, que se demora un poco más porque necesito más enzimas. Es más rápida en tiempo la degradación de glucógeno que la gluconeogénesis, pero técnicamente trabajan a la par.